Datos no agrupados. ¿Cuál es el tratamiento estadístico que les damos a los datos no agrupados? Bueno, primeramente debemos de tener presente que un conjunto de datos, cuando es menor a 20 datos, lo ideal es darle un tratamiento estadístico como datos no agrupados. Es decir, tenemos nuestros datos en bruto. ¿Y qué hacemos con esos datos no agrupados? Bueno, las medidas que nosotros estaremos realizando, que estaremos determinando en los datos no agrupados, será de igual manera medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Entre esas medidas de tendencia central vamos a ver lo que es la media. La media puede ser la media aritmética, como esta expresión, o la media poblacional, como esta. Como pueden observar, aquí la media, ya sea para la muestra o para la población, nos dice que debemos sumar cada uno de nuestros valores y dividirlos entre el total de nuestros datos. Aquí vamos a hacer hincapié que X testada hace referencia a la media muestral y N minúscula nos representa el tamaño de la muestra, es decir, cuántos datos tiene esa muestra. Mientras que en la media poblacional, esta letra griega, denominada mu, va a hacer referencia a nuestra media. Y otra de las variantes es que en esta expresión de la media poblacional, nuestro tamaño de datos está representado por la letra N mayúscula. Entonces, si observamos, el procedimiento es el mismo. La única diferencia es la forma de cómo se representa. Y es uno de los puntos que hay que tener o tomar en cuenta de que cuando hablemos de la media muestral, la representemos de la forma apropiada con esta simbología. Y si hablamos de la media poblacional, represente la letra griega mu. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hablar de la mediana. La mediana es una medida de posición. Nos dice que representa el 50% de nuestros datos, es el valor central. Entonces, para determinar la mediana hay dos reglas. Una es que contemos con si el tamaño, ya sea de nuestra muestra o de nuestra población, ¿verdad?, es impar, pues vamos a obtener un único valor central y ese valor central representará nuestra mediana. No obstante, cuando el tamaño, o sea, N minúscula o N mayúscula, es un tamaño que resulta en número par, tendremos que hacer uso de esta expresión, que quiere decir, vamos a obtener dos valores centrales y esos dos valores centrales le tendremos que sacar lo que es la media, es decir, siempre vamos a dividirlo entre dos, ¿ok? Más adelante estaremos viéndolo con un ejemplo para que sea más entendible. Y bueno, dentro de las medidas de tendencia central también tenemos la moda. La moda, su nombre lo dice, es un número que tiene mayor frecuencia, es el número que más se repite en el conjunto de datos que estamos tratando. Y bueno, aquí es importante recordar que podemos tener un conjunto de datos unimodal, es decir, que solamente se repita un dato, o bien puede ser bi o multimodal, que tenga dos o más modas, ¿ok? Y en el caso de las medidas de dispersión, vamos a encontrarnos que tenemos lo que es el rango. El rango no es otra cosa que la diferencia entre nuestro valor máximo y nuestro valor mínimo de nuestro conjunto de datos. Esa distancia nos habla de una dispersión. Y cuando hablamos de lo que es la varianza, que es otra de nuestras medidas, la varianza, al igual que la media, tiene dos expresiones que hacen referencia a lo mismo, la varianza, solo que tenemos la simbología que cambia. ¿Qué significa? Aquí la varianza para nuestra muestra la vamos a representar con la letra S al cuadrado. En cambio, para nuestra varianza poblacional cambiará por la letra griega sigma, ¿ok? Y podemos observar que aquí estamos en ambas, ¿verdad? En la varianza, ya sea muestral o poblacional, estaremos empleando tanto la media
muestral como la media poblacional, según el caso. ¿Y en qué consiste la varianza? Bueno, la varianza no es otra cosa que una diferencia, ¿verdad? La diferencia con respecto a la media de cada uno de mis valores que estoy tratando y lo elevo al cuadrado. Y lo sumo al final y eso va a representar la sumatoria. Entonces son las diferencias elevadas al cuadrado, dicho de otra manera. Y lo voy a dividir entre n, que es el tamaño de mi muestra, menos 1. Esto acotando nuevamente que hablamos de la varianza muestral. Si es el caso de la varianza poblacional, es lo mismo, la diferencia con respecto a la media, ¿verdad? Poblacional, X es el valor de cada uno de mis valores que estoy tratando, al cual le voy a restar la media poblacional y lo elevo al cuadrado. Entonces son las diferencias con respecto a la media elevadas al cuadrado y por cada uno de los valores y los sumo, ¿ok? Y todo eso lo voy a dividir entre el total de los datos. Aquí sí hay que prestar atención que no confundamos cuando nos soliciten la varianza muestral, que respetemos esta expresión del denominador. Y cuando sea la varianza poblacional, no tenemos que restarle a la población la unidad. Y la desviación estándar. La desviación estándar es una medida de dispersión muy empleada, al igual que la media. Entonces son de los datos que generalmente o de las características que más se emplean para describir datos, ya sea agrupados o no agrupados. Aquí podemos observar de igual manera que la desviación estándar muestral solo se va a representar por la letra S, ya no es al cuadrado, ¿ok? Y la desviación estándar poblacional solo se representará por la letra griega sigma. Nuevamente, reitero aquí la observación. Este dato, si observan, si nosotros quitáramos la raíz, estaríamos viendo que esta expresión no es otra cosa que la varianza, ¿ok? Lo único que tenemos que hacer es, a eso que ya tenemos en la varianza, sacar la raíz cuadrada, es decir, la sumatoria de las diferencias elevadas al cuadrado entre n-1, si yo le saco la raíz cuadrada, me va a dar la desviación estándar muestral. Y si a las diferencias elevadas al cuadrado, ¿verdad?, de cada uno de mis datos, divididas entre el total de los datos de la población, le saco la raíz cuadrada, me da la desviación estándar poblacional. Bien, cabe mencionar que hay que hablar de muestra y de población. Y cuando nos queramos referir a la muestra y determinar las características de una muestra, le vamos a denominar tanto a la media, la mediana, la moda, rango, varianza y desviación, le vamos a decir estadístico. Si me refiero yo a la muestra, le denominaré a todas estas características, les voy a denominar estadístico. Pero si yo me quiero referir a la población, a un conjunto que parte de una población, todas estas características que se van a determinar se les denominará parámetro. Esa parte es muy importante tenerla presente.